La historia de la Carta de los Jubileos y de cómo terminó fuera de tu Biblia no es un simple detalle académico, es una grieta en la historia religiosa, una de esas grietas por donde se cuela la pregunta que muchos prefieren no hacer. Si este libro existía, se copiaba y se leía, ¿quién decidió que no debía seguir ahí? Porque una cosa es conservar un texto antiguo y otra muy distinta es dejarlo desaparecer del relato oficial. Y aquí empieza el verdadero problema. Imagina abrir un manuscrito milenario y encontrar algo inquietante, que los relatos bíblicos no son la historia completa, sino apenas una versión recortada. Un texto que afirma que incluso los ángeles rompieron los límites del cielo, que ciertos secretos jamás debieron revelarse a la humanidad y que el caos del mundo no fue accidente, sino consecuencia. ¿Mito? ¿Tradición marginada? ¿O memoria preservada en un lugar donde otros solo vieron amenaza? Eso es lo que pone sobre la mesa la Carta de los Jubileos, una obra antigua que muchos consideraron demasiado peligrosa para quedar al nivel de Génesis o Éxodo. Y cuanto más te acercas a ella, más incómoda se vuelve la pregunta, ¿qué fue exactamente lo que incomodó tanto? Porque antes de discutir si este texto merece estar en la Biblia, hay que desmontar una idea que parece obvia y sin embargo no lo es en absoluto, que existe una sola Biblia, cerrada, fija, universal, como si hubiera caído ya encuadernada del cielo. No, la realidad es mucho más extraña. El canon protestante contiene 66 libros, el católico 73, el ortodoxo oriental 78, y la tradición ortodoxa etíope, una de las más antiguas y persistentes del cristianismo, puede llegar a incluir entre 81 y 88 textos, según la manera de contarlos. No estamos hablando de copias defectuosas ni de versiones corruptas inventadas por capricho. Estamos hablando de tradiciones distintas, cuidadosamente transmitidas durante siglos, cada una defendiendo su propia frontera de lo sagrado. Y lo fascinante es esto. A pesar de esas diferencias en los bordes, el núcleo del texto bíblico muestra una estabilidad asombrosa. Comparadas miles de copias a lo largo de continentes y siglos, y el grado de coincidencia supera con facilidad el 95%. No reina el caos, lo que existe es debate en la periferia de una biblioteca extraordinariamente sólida. Pero justamente en esa periferia vive el libro que nos ocupa, y no está escondido en una nota al pie, está dentro del corazón de la tradición etíope, sin pedir disculpas. No como apéndice, no como curiosidad marginal, no como lectura opcional para especialistas. Ahí está, aceptado, leído y transmitido. Por eso la pregunta correcta no es si la Carta de los Jubileos debería estar en la Biblia, como si hubiera una sola definición universal. La pregunta verdadera es mucho más incómoda. ¿De qué Biblia estamos hablando? ¿Y quién tuvo la autoridad de recortar la tuya? Porque la exclusión nunca fue un acto neutral, fue una decisión histórica. Y toda decisión histórica deja huellas. Para entender por qué este texto sobrevivió, hay que mirar hacia una tradición que durante siglos Occidente apenas quiso escuchar, la Iglesia Ortodoxa Etíope. Su historia se remonta al siglo IV, lo que la sitúa más de 1000 años por delante de muchas confesiones cristianas occidentales. Su lengua litúrgica, el ge'ez, pertenece a una familia semítica tan cercana al hebreo bíblico que los especialistas describen su sonido como una especie de eco antiguo, casi una cámara de resonancia del mundo original de las Escrituras. No es solo que suene sagrado, es que conserva una textura lingüística que acerca al lector a una antigüedad que otros ya perdieron. Y en esa tradición, la Carta de los Jubileos jamás fue tratada como sospechosa. Nunca se sometió a votación, nunca fue redescubierta como un tesoro perdido, nunca fue expulsada y luego rehabilitada, simplemente siguió ahí, generación tras generación, como si la duda nunca hubiera existido. Mientras en Roma se debatía el canon y más tarde los reformadores lo reducían, los cristianos etíopes leían estos pasajes junto con Génesis, como parte natural del paisaje bíblico. Para ellos, preguntarse si este libro debería estar dentro resultaría tan extraño como discutir si el aire debería contener oxígeno. La comparación parece exagerada hasta que entiendes el punto. Una discusión así solo tiene sentido si alguien movió antes los límites, y en este caso, ese movimiento no fue inevitable. No fue una conclusión universal alcanzada al mismo tiempo por sabios neutrales repartidos por el planeta. Fue una selección concreta, hecha por personas concretas, en contextos políticos, religiosos y teológicos muy concretos. Eso cambia todo, porque si algo pudo ser conservado por una iglesia durante siglos, entonces la exclusión no era una ley de la naturaleza, era una elección. Y las elecciones, cuando afectan a textos sagrados, siempre tienen consecuencias. Y entonces llegó una escena que complicó todavía más cualquier intento de dismisarla como simple tradición regional. Año 1947. Un joven pastor beduino arroja una piedra dentro de una cueva cerca del Mar Muerto y escucha el sonido de algo rompiéndose. Un gesto mínimo,
una curiosidad casi infantil. Y aún así, ese instante abrió una de las ventanas arqueológicas más impresionantes del siglo XX. Dentro de las cuevas cercanas a Qumrán aparecieron los famosos rollos del Mar Muerto, ocultos por una comunidad judía, los esenios, en vasijas de barro selladas durante unos 2000 años. Cuando los especialistas comenzaron a ordenar lo hallado, el impacto fue inmediato. Fragmentos de Isaías, Génesis, Salmos, textos de la Torá, piezas que empujaban hacia atrás nuestro conocimiento de los manuscritos bíblicos en casi un milenio. Era como si de pronto la historia hubiera soltado una capa entera de polvo y mostrado otra profundidad debajo. Pero lo realmente inquietante fue esto. Entre los textos más cuidados por aquella comunidad había también la Carta de los Jubileos. No apareció como un resto irrelevante, ni como un fragmento aislado perdido en el desorden. Apareció en al menos 15 fragmentos distintos. 15. Eso no habla de una obra accidentalmente rozada por la historia, sino de un texto copiado, preservado y valorado por una comunidad religiosa antigua que lo consideró digno de conservarse junto a otros escritos centrales. Si los esenios la copiaban, si los etíopes la leían, si tantos manuscritos la acompañaron durante siglos, entonces la verdadera pregunta ya no es si este libro existió. La pregunta es mucho más inquietante. ¿Qué contenía exactamente para que algunos lo abrazaran con tanta naturalidad y otros prefirieran apartarlo del relato oficial? Y la respuesta, cuando la veamos, no hará más que abrir otra puerta. Para entender por qué este texto inquietaba tanto, hay que mirar no solo lo que decía, sino la compañía que tenía. Los investigadores han hallado más copias de Jubileos que de Jeremías, más que de Proverbios y más que de Ezequiel. Y solo 5 libros lo superan en presencia: Salmos, Deuteronomio, Isaías, Éxodo y Génesis. Eso no es un detalle menor, es una declaración de peso. La comunidad que envolvía los rollos en lino, los sellaba en vasijas de barro y los escondía para que sobrevivieran al derrumbe de su mundo, copiaba Jubileos casi con la misma devoción con la que copiaba el Pentateuco. Para ellos no era una rareza marginal ni una curiosidad devocional. Estaba en el centro mismo de su identidad. Y si uno quiere entender qué estaba defendiendo realmente esa comunidad, primero tiene que entrar en la lógica interna de este libro. ¿Qué clase de obra logra eso? La respuesta es inquietante por su ambición. Jubileo se presenta como una instrucción divina transmitida por el ángel de la presencia, que narra la historia completa desde la creación y el diluvio hasta Moisés en el Sinaí. Toma los mismos grandes hitos que Génesis y el comienzo de Éxodo, pero no se limita a repetirlos. Los reordena, los afina, los completa. Allí donde el relato bíblico deja silencio, Jubileos inserta explicación. Donde hay una grieta, levanta una estructura teológica. Donde la historia parece avanzar de manera sobria y contenida, este libro añade capas, intenciones, precisión moral. El resultado no se siente como un comentario al margen, sino como una versión del mundo en la que todo estaba diseñado desde el principio para desembocar en un plan más vasto. Lo conocido deja de verse igual en cuanto pasa por ese filtro. Pensemos en Caín. En Génesis, mata a Abel y desaparece en el exilio. La narración cierra la puerta y deja al lector con la herida abierta. Pero Jubileos no soporta ese vacío. Allí, el final de Caín llega como una forma de justicia diferida. La casa que él mismo construyó se derrumba sobre él. La tierra, empapada por la sangre de Abel, se niega a sostener al asesino. No hace falta imaginar un rayo del cielo ni un juicio inmediato. El castigo llega por el peso de las cosas, por la materia misma volviéndose contra él. Es una visión del mundo donde el pecado deja huella física y la creación recuerda. ¿No cambia por completo el sentido de la historia? Luego está Abraham. En Génesis aparece como el hombre que oye el llamado y obedece. En Jubileos, en cambio, vemos la escena previa, un joven que observa a su alrededor cómo la gente se inclina ante el fuego, los astros y las imágenes talladas. Un muchacho que percibe el absurdo de ese culto y empieza a derribar los ídolos de su propio padre. Eso significa que su monoteísmo no nace de golpe en un instante dramático, sino que se forja en una resistencia silenciosa, casi solitaria, contra la religión de su entorno. La fe no aparece como un relámpago, sino como una larga negación del error. Y cuando finalmente Dios lo llama, ya hay en él una vida entera preparada para responder. Eso lo vuelve mucho más radical de lo que parece a simple vista. Con Noé ocurre algo todavía más sorprendente. En la versión más conocida es el justo que sobrevive al diluvio. En Jubileos, además, actúa como un guardián de la ley, como alguien que ya vive según mandamientos que, en la narrativa bíblica principal, solo llegarán mucho después con Moisés. Ese desplazamiento cambia la arquitectura entera de la historia. La ley deja de parecer una medida improvisada para una generación concreta y pasa a tener un carácter cósmico. No nace en una montaña, ante un pueblo tembloroso. Ya existía inscrita en las tablas celestiales. Moisés no recibe algo nuevo,
recibe la copia terrenal de una realidad más antigua que el propio universo. La Torá, en esta visión, no empieza en el Sinaí, desciende desde antes de la creación, y entonces todo adquiere una densidad distinta. Esa misma obsesión por el orden se ve en la manera en que Jubileos calcula el tiempo. No avanza con fechas sueltas ni con una cronología aproximada. Divide la historia en jubileos, ciclos de 49 años articulados en semanas de años, y sitúa cada acontecimiento sagrado dentro de una cuadrícula exacta. La creación tiene coordenadas, el diluvio tiene coordenadas, el pacto con Abraham tiene coordenadas, el éxodo tiene coordenadas. Nada queda flotando, nada se pierde en la niebla de lo indefinido. La historia no es un relato que ocurre mientras tanto. Es una composición medida con precisión casi musical, como si cada nota ya hubiera sido escrita antes de sonar la primera. Esa obsesión por la simetría no es decorativa, es teología convertida en calendario. Y ahí está la clave para entender por qué este libro era tan poderoso y al mismo tiempo tan incómodo. No es una colección de fábulas, ni un desvarío marginal, ni una simple herejía lanzada al margen del mundo bíblico. Es una relectura total del pasado, una máquina interpretativa que convierte la historia en diseño. Pero precisamente por eso también surgieron las razones de su desaparición. Si era tan antiguo, tan copiado y tan respetado por algunos grupos, ¿por qué no terminó dentro de la Biblia que hoy conocemos? La respuesta no cabe en una sola frase, se divide en varias capas, y cada una revela algo inquietante. La primera tiene que ver con las alianzas. A Jubileos lo amaban especialmente los esenios, y los esenios estaban lejos de ser populares entre la élite religiosa. Eran separatistas, ascetas del desierto, hombres que habían roto con Jerusalén porque consideraban que el sacerdocio oficial había corrompido el templo. Cuando los fariseos fueron imponiendo su autoridad y ese proceso acabó alimentando el judaísmo rabínico, todo lo asociado a los esenios quedó bajo sospecha. Y si un grupo que tú consideras extremista trata un libro como sagrado, la reacción más fácil no es discutir con él, sino dejar que ese libro se enfríe en el silencio. No hace falta prohibirlo de forma ruidosa cuando basta con borrar su presencia poco a poco. ¿Y qué pasa cuando el olvido se vuelve método? La segunda razón es el calendario, y aquí el conflicto es mucho más profundo de lo que parece. Jubileo se apoya en un calendario solar de 364 días, perfectamente divisible por 7, con un año de 52 semanas exactas. Es un sistema elegante, limpio, casi geométrico. Cada fiesta cae siempre en el mismo día de la semana. Cada ciclo tiene simetría. Cada ritmo parece obedecer a una armonía superior. Pero el judaísmo tradicional se movía con un calendario lunisolar, y esas dos formas de ordenar el tiempo no encajaban entre sí. Si seguías jubileos, tu Pascua no coincidía con la de tu comunidad. Tu día de expiación caía en otra semana. Incluso la forma en que santificabas el sábado podía chocar con la práctica de tus vecinos. En una cultura donde el calendario era una expresión de fidelidad al pacto, esto no era un simple desacuerdo técnico, era una acusación implícita. Vosotros estáis celebrando mal el tiempo sagrado. Y pocas cosas provocan más resistencia que eso. La tercera razón toca una cuestión todavía más delicada, la autoría. El libro de los jubileos afirma, sin rodeos, que no nació en una mesa de escriba ni en un archivo humano, sino como una revelación entregada a Moisés en el Sinaí por el ángel de la presencia. Es una declaración enorme, casi temeraria. Sin embargo, la mayoría de los especialistas modernos y también muchos investigadores de la antigüedad sitúan su composición real alrededor del siglo II antes de nuestra era, es decir, cerca de un milenio después de la época mosaica. Y eso nos lleva a una costumbre antigua que hoy suele malinterpretarse. Escribir en nombre de una figura venerada no era, necesariamente, un fraude. Era un recurso literario conocido, el pseudepígrafo, usado con frecuencia para situar un texto bajo la autoridad simbólica de un gran nombre. Pero esa tolerancia comenzó a desmoronarse en los siglos I y II de nuestra era. Entonces la pregunta cambió por completo. Si el supuesto autor no podía haber escrito la obra, ¿por qué aceptar su autoridad? Y si un texto se apoyaba en una firma imposible, ¿cómo iba una comunidad a construir doctrina sobre esa base? La cuarta razón fue la que terminó de enterrarlo, y esa razón es el silencio. La Mishnah, compilada hacia el año 200 de nuestra era, y el Talmud, desarrollado durante los siglos siguientes, representan uno de los esfuerzos intelectuales más intensos y exhaustivos jamás dedicados a los textos sagrados judíos. Hablamos de miles y miles de páginas de discusión jurídica, de análisis minucioso, de comentarios sobre cada pliegue del texto bíblico, de debates que parecen no agotarse nunca. Y aún así, cuando uno busca referencias directas al libro de los jubileos en todo ese océano de material, el resultado es demoledor. Ninguna. Cero. Nada. Ninguna cita, ninguna apelación, ningún reconocimiento explícito.
Cuando los propios guardianes del canon, los hombres que definían qué debía ser escuchado y qué debía ser olvidado, no mencionan una obra ni una sola vez en sus propias páginas, ese vacío deja de ser casualidad y empieza a aparecer una sentencia. No fue expulsado con estruendo, no hubo un gran decreto teatral, simplemente fue borrado del centro de la conversación. Y en el mundo antiguo, un libro al que nadie alude termina convirtiéndose, poco a poco, en un libro que nadie abre. Pero aquí aparece el giro que casi nadie espera. Una cosa es retirar un libro, y otra muy distinta es extirpar las ideas que lo habitan. Porque las ideas no se quedan quietas esperando permiso. Se infiltran, se reproducen, se meten en los bordes de otros textos, en imágenes, en expresiones, en presupuestos que los autores ya dan por sentados. Y si uno lee el Nuevo Testamento con atención, empieza a notar justamente eso. Conceptos que no se explican desde cero, imágenes que llegan sin aviso, marcos teológicos que parecen ya conocidos por la audiencia. Eso solo tiene sentido si uno entiende el ambiente intelectual en el que surgieron esos escritos. El mundo judío del Segundo Templo estaba saturado de tradiciones, símbolos y relatos que hoy nos parecen dispersos, pero que entonces formaban parte de una conversación común. Pensemos en un ejemplo muy concreto. En Mateo capítulo 12, Jesús habla de espíritus inmundos que vagan por lugares secos, sin agua, buscando descanso. La escena es brevísima, pero visualmente potentísima. Uno casi puede ver ese desierto árido, sin sombra, sin pozo, sin refugio. Ahora bien, ¿de dónde sale una imagen así? En Génesis no se desarrolla esa cosmología. La Torá no presenta con detalle la idea de entidades incorpóreas malvadas recorriendo la tierra en busca de un huésped. En cambio, el libro de los Jubileos sí lo hace. Allí se cuenta que, después del diluvio, Dios permitió que ciertos espíritus ligados a los descendientes de los Nefilim siguieran actuando en el mundo, bajo la autoridad de una figura hostil llamada Mastema, una presencia asociada con la acusación, la tentación y la oposición al designio divino. El parecido con la figura que el Nuevo Testamento llamará Satanás no es accidental. Es el mismo paisaje espiritual, la misma lógica del conflicto cósmico. Cuando Jesús habla de esos espíritus errantes, no está inventando una teoría nueva para impresionar a su audiencia. Está moviéndose dentro de una visión del mundo que esa audiencia ya reconocía. La referencia solo resulta extraña para nosotros porque hemos perdido el mapa que ellos tenían delante. Y algo parecido sucede con la polémica sobre el sábado en Marcos capítulo 2. Cuando Jesús afirma que el sábado fue hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado, solemos leerlo como una frase de alivio pastoral, casi como una defensa de la compasión frente al legalismo. Pero detrás de esa línea hay una profundidad teológica mucho mayor. El libro de los Jubileos sostiene que el sábado no apareció como una simple regulación entregada en el Sinaí, sino como una realidad inscrita desde antes, anterior incluso a la plena formación del mundo. Según esa obra, los ángeles ya lo observaban antes de que existiera el primer parpadeo humano. En otras palabras, el sábado no es presentado como una carga arbitraria impuesta desde fuera, sino como una estructura básica del orden creado. Cuando Jesús lo redefine como un don, está recuperando esa lógica original. No rebaja el sábado, lo devuelve a su lugar primigenio. De pronto, la frase deja de sonar como permiso y empieza a sonar como restauración. Y luego está el Apocalipsis, con sus escenas de libros abiertos, rollos celestiales y registros de juicio. Esas imágenes no surgieron en el vacío. El autor de Juan no inventó, de la nada, un cielo donde todo acto humano queda consignado y luego leído delante del trono. En Jubileos aparece la idea de las tablas celestiales, un archivo divino donde se inscriben de antemano pactos, fidelidades y transgresiones. Antes de que el hecho ocurra en la tierra, ya existe su huella en lo alto, registrada por escribas angélicos. Para un lector antiguo, eso no era poesía abstracta, era una gramática religiosa familiar. El juicio no era una metáfora, era un expediente. La historia no era una sucesión caótica, era un registro con memoria. Por eso Juan podía apelar a esas imágenes sin explicarlas. No estaba introduciendo una novedad exótica, sino activando un lenguaje compartido por su mundo. Y ahí está la clave de todo esto. Los autores del Nuevo Testamento no estaban robando en secreto de una obra clandestina que luego fingieron no conocer. Estaban respirando el mismo aire teológico que Jubileos había ayudado a condensar. Igual que un escritor moderno puede usar un eco de Shakespeare sin detenerse a decirlo en voz alta, ellos podían recurrir a ese universo conceptual porque ya pertenecía a la imaginación religiosa de su tiempo. La gran ironía es que el libro fue apartado, pero sus ideas sobrevivieron dispersas, incrustadas en textos que sí ganaron autoridad. La obra desapareció del escaparate, el pensamiento no. Por eso la silenciosa exclusión de Jubileos merece ser leída con cuidado.
No fue un gesto neutro, ni un simple ajuste técnico de calendario o autoría. Fue una limpieza doctrinal, una operación mucho más incómoda de lo que parece si se la envuelve en lenguaje académico. Si reunimos las razones, la imagen se vuelve difícil de suavizar. Se retiró porque incomodaba a la élite, porque cuestionaba la forma en que se estaba viviendo el pacto, porque su autoría era problemática y porque, al final, los grandes compiladores dejaron de mencionarlo por completo. Y cuando un texto incómodo queda fuera del centro, sus ideas no mueren de inmediato, solo aprenden a esconderse en otros libros. Y no desapareció porque fuera débil, confusa o teológicamente pobre. Desapareció por algo mucho más incómodo, porque nadie la citaba, nadie la mencionaba y nadie la dejaba entrar en las conversaciones que acababan decidiendo qué contaba como tradición oficial. Y ahí está la clave. No estamos hablando de un juicio sobre su contenido, ni de una evaluación honesta de su historia, ni de una discusión serena sobre su valor espiritual. Estamos hablando de poder, de estructuras, de instituciones que no siempre eliminan un texto de frente, sino algo más silencioso y más eficaz. Lo dejan sin voz hasta que parece que nunca existió. Durante siglos, millones de cristianos en Occidente leyeron las Escrituras con huecos invisibles. Había escenas sin marco, símbolos sin explicación, ideas flotando como islas separadas, y detrás de todo eso estaba el mismo vacío. Un libro que habría conectado piezas que parecían dispersas. Pero no se les habló de él, no se les dijo que existía, y ese silencio jamás fue inocente. El silencio también se fabrica, también se administra, también obedece a decisiones muy concretas. A veces una tradición no se rompe con un golpe, se estrecha, se filtra, se controla. Y entonces la ausencia empieza a parecer natural. ¿Pero lo era? La respuesta es no. La prueba está ahí, intacta. El libro de los jubileos sigue existiendo. Los rollos del Mar Muerto aparecieron y confirmaron que este tipo de literatura no era una rareza marginal, sino parte de un mundo religioso mucho más amplio y vivo de lo que se enseñó después. Y la Iglesia Ortodoxa etíope nunca dejó de leerlo, como si hubiera conservado una puerta que otros decidieron cerrar. Eso significa algo enorme. Las ideas no murieron, solo fueron empujadas al borde. Se escondieron en la sombra, pero no se borraron. Y cuando una obra sobrevive así durante tanto tiempo, ya no es una reliquia, es una advertencia. Leer el libro de los jubileos no destruye la Biblia, la vuelve más nítida. No arrasa con tu fe, la obliga a tomar forma. Hay textos que no vienen a reemplazar lo que creías, sino a darte palabras para nombrar lo que siempre intuiste pero nunca pudiste ordenar. ¿De dónde salen los espíritus errantes? ¿Por qué el sábado carga con un peso casi cósmico? ¿Qué son esos testigos celestiales que reaparecen en Apocalipsis como si llevaran siglos esperando su turno? Este libro no elimina el misterio, lo organiza, le da contexto, y de repente, muchas piezas que parecían sueltas empiezan a encajar con una precisión inquietante. Lo más revelador no es solo lo que contiene, sino lo que revela sobre quienes lo apartaron. Hubo comités, decisiones, fronteras trazadas con cuidado, silencios construidos con disciplina. Personas reales eligieron, por motivos reales, qué quedaba dentro y qué quedaba fuera. Pero ni siquiera eso fue definitivo. Los manuscritos sobrevivieron, la tradición etíope sobrevivió, la memoria sobrevivió, y ahora, la historia de este entierro ya no pertenece únicamente a especialistas encerrados en archivos polvorientos. También te pertenece a ti, porque ya sabes que el olvido no siempre llega solo, a veces lo fabrican. Y ahí termina una parte de la historia, pero empieza otra aún más profunda. Porque antes del libro de los jubileos estuvo el libro de Enoc, más antiguo, más radical, más decisivo para el apocalipticismo judío, y tan influyente que ayudó a moldear el lenguaje con el que Jesús describió su propia identidad. Luego fue arrinconado hasta casi desaparecer del mundo occidental durante casi un milenio. Lo que se perdió con él no fue solo un texto, fue una manera distinta de ver el cielo, el juicio, los ángeles y el destino humano. Y esa desaparición, por sí sola, ya merece ser contada.